a prepararnos para la palabra. Y recuerda, hermanos, que posiblemente mañana, si es posible después del servicio, quisiera, hermano, que unir a las damas y tener una reunión con ellas, así, algo breve, y hablar con ellas, con ustedes. Y quisiera, si pueden ponerse tiempo después del servicio, y unos minutos, unos 5 o 10 minutos, para poder exponer algo que quiero yo hablar con ustedes. Amén. No creo, hermano, que voy a acertar, como dijo la pastora, que en esos tiempos pasados hubo varios pastores que acertaron. Incluso a mí me habló Juan Carlos, diciéndome de una iglesia que tenía 70 miembros y que la iglesia y que el pastor le dijo a la iglesia que buscaran otro pastor. No pertenecen a los hijos, busquen otro pastor. Entonces dice, porque yo ya me voy a ir. Imagínense. Entonces la congregación no pudo encontrar otro pastor. El pastor le dijo, les voy a dar otros 7 días más para que consigan otro pastor. Si no, yo me voy a ir. Imagínense. Pues no se consiguió el pastor, ¿no? Y el pastor se fue, lo dejó. Toda la congregación, los 70 en la iglesia, solos, sin pastor. Y Mayo no fue. Entonces los hermanos, como pudieron ellos, dirigieron servicios y siguieron fieles. Por eso le digo, hermano, cuando un creyente o un hermano pertenece a una iglesia y ha estado por tiempo y ha echado raíces y ha recibido el alimento espiritual, ha crecido, se ha fortalecido y ha visto la mano de Dios, difícilmente, hermanos, deja la iglesia, deja el lugar donde Dios lo estableció. Aunque no haya pastor, ellos siguieron ahí. No desertaron, no se fueron a otra iglesia, estuvieron ahí y Dios les proveyó otro pastor. ¿Sí me entienden? Esto es lo que dice la pastora, que en tiempos difíciles así lo han dicho. Otros no desertan, otros se han quitado la vida porque no soportan a la persona. Pero yo no les voy a hablar de eso, yo les voy a hablar de otra cosa. Amén. De manera que van bueno, ya se fue aquí. Y que tiene las manos, bueno, está claro que las manos entraran en. Así, hermano, les digo que sigamos adelante, animémonos, no nos entristezcamos, creamos en Dios, confiemos siempre en Dios, de que en Él hay poder, hay victoria por Dios, y que Dios está con nosotros. Así abran sus Biblias y van a acompañarme en Segunda de Reyes, capítulo 4. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Y vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor desde el versículo 1 del capítulo 4 y nos vamos a ir hasta el último versículo, que es el 7. Amén. Y ustedes me siguen con la vista, pero antes digan una vez cuando yo le haga. Amén. Y si pueden en reverencia una palabra con nosotros. Dice la palabra de Dios así: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 de mis hijos míos por siervos.
Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Versículo 3. Y él le dijo: ve, pide para ti vasijas prestadas de todas tus vecinas, vasijas vacías, no pocas. Gloria a Dios. Y el versículo 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponlas aparte. Y se fue la mujer, se encerró en la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían vasijas, y ellas echaban de él del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y el hijo dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, y vino ella y luego lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Gloria a Dios. Bonita historia, ¿verdad? Pero real. Padre Santo, en este momento, Señor, te agradecemos una vez más por esta lectura, tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es profunda y siempre tiene novedad, algo nuevo que decirnos, Señor. Y todo lo que nos dices a través de tu palabra resultan para beneficio de nosotros, Señor. Dios eterno, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te pido, Señor, en este momento que hables a mi vida y a la vida de los demás. Y aquellos que nos oyen y nos ven a través de estos medios, háblales, Señor. Y también dale esperanzas como nosotros, si están pasando por situaciones difíciles como esta mujer. Quizás no sea la misma situación, pero están pasando situaciones, adversidades en la vida difíciles. Pero que ellos se den cuenta de que tú siempre estás para ayudar a aquel que clama como esta mujer. Ahora te pido, Señor, a ti que me des luz y entendimiento a tu santa y bendita palabra, tan poderosa, y que no permita, Señor, que hable palabras distorsionadas que no tengan ningún sentido. Pártala de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Quiero agradecer, hermanos, porque realmente por la seriedad y la consistencia de asistir a la iglesia, y de esta manera mostrar, hermanos, que realmente quieren conocer más de las Escrituras, quieren acercarse más a Dios y tienen el deseo, hermanos, de estar oyendo la palabra del Señor. Gloria a Dios.
Y esto a Dios le agrada. Recuérdese que la palabra de Dios dice, bienaventurados los que oyen la palabra de estas escrituras y las guardan y las retienen en su corazón. Gloria a Dios. Es bienaventurado, hermanos, el que oye la palabra de Dios. Y más dobleaventurado si la retiene en su corazón. Si la retiene en su corazón la palabra, déjeme decirle que va a tener experiencias de la palabra de Dios que mora en su corazón. Gloria a Dios. Esta lectura, hermanos, que acabamos de leer, nos habla, hermanos, gloria a Dios, nos habla de una mujer viuda, gloria a Dios. Una mujer de los profetas, dice la palabra de Dios. Y que esta mujer clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Gloria a Dios. Ella presenta, hermanos, su situación a un hombre, hermanos, a un hombre de Dios. A un hombre, hermanos, que heredó un ministerio de uno que fue su maestro, de uno que él lo siguió, gloria a Dios, y que no se apartó de él. Aun cuando le dice, apártate de mí. ¿Quién es ese que le dice a Eliseo, apártate de mí? Es Elías, gloria a Dios. Y él dice, vive Jehová, tu Dios, que no te dejaré. Donde quieras que tú vayas, yo iré. Gloria a Dios. Tenía que ver algo, hermanos, en Eliseo para, hermanos, estar cerca de este profeta Elías y aprender de él, gloria a Dios, y aún más desear lo que él tenía, gloria a Dios. Tanto que Eliseo le dijo, ruégate que me des 2 dobles porciones de las que tú tienes, gloria a Dios. Y él le dice, cosa difícil pides, Eliseo. 2 dobles porciones de lo que tenía Elías, quería Eliseo, gloria a Dios. Pero cosa difícil pides. Si me fuera quitado de ti, sí. Si no, no. Gloria a Dios. Y hermanos, él se quedó. Él se quedó siempre a la par de Elías. Y que algún día, hermanos, Elías iba a dejar la tierra, gloria a Dios. Y cuando, hermanos, llegó el momento, la Biblia dice que gente, caballo y carros de fuego bajaron del cielo, y en un torbellino poderoso, hermanos, fue levantado, arrebatado Elías. Gloria a Dios. Fue levantado Elías, y el manto de Elías vuela por los aires. Gloria a Dios. Y cuando cae el manto, Eliseo va y lo levanta. Gloria a Dios. Le agarró el manto.
¿Sí? Hermanos, no era primera vez que tocaba el manto de Eliseo. No era primera vez que tocaba el manto de Elías. Elías mismo se lo aventó a Eliseo cuando estaba, gloria a Dios, parece que en el campo, le aventó el manto. Desde ahí, hermanos, está el llamamiento al ministerio. Y cuando Eliseo agarró el manto, lo dobló. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y hermanos, recibió la porción. Un hombre de Dios, un hombre, hermano de Dios, que si usted lee este libro, se dará cuenta de la manera poderosa que Dios lo usó a este varón. O sea que no hay casualidad, hermanos, cuando Dios tiene un propósito y ha elegido a alguien para un servicio, gloria a Dios. Y cuando Dios elige a alguien, lo llama, lo capacita para desempeñar el servicio. Oímos el testimonio de la hermana. Dios la llamó y le dijo, haz esto. Y ella obedeció. Eliseo, hermanos, un varón de Dios. Ahora estamos ante una situación donde una mujer, hermanos, una mujer de los hijos de la profeta, gloria a Dios, le dice Eliseo, tu siervo, mi marido ha muerto, gloria a Dios. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ha venido el acreedor para tomar 2 de mis hijos. Una situación tremenda. Por siervos. ¿Ve? Antes, hermanos, de empezar, más adelante, y a poder exponer este mensaje, gloria a Dios, quiero decirles, hermanos, y a todas las mujeres, gloria a Dios, a todas aquellas mujeres, hermanos, que son viudas y las que no son viudas también, pero en especialmente, hermanos, aquí está dirigido a la mujer viuda, gloria a Dios. Y que a la mujer viuda está expresado por parte de Dios en la palabra, palabras de consuelos para ellas, gloria a Dios. En el Salmo 68:5 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de las viudas y de su santa morada, gloria a Dios. Hermanos, Dios es padre de huérfanos y defensor de las viudas. Si todas las viudas, hermanos, tomaran en consideración quien está diciendo estas palabras con una seriedad y con un interés de buscar a Dios y presentar ante Dios su necesidad, resolvería sus problemas, sus necesidades, como vamos a mirar que esta mujer los resolvió, gloria a Dios, a través del poder de Dios, usando a este varón de Dios. Si tomaran en consideración que Dios es padre de las viudas y defensor de los huérfanos, gloria a Dios, hermanos, mirarían el poder de Dios. Gloria a Dios. Dios, hermanos, está a favor de ellas. Y Dios, hermanos, si no se tratan con cuidado, se enoja con aquellos, hermanos, que afligen a la mujer
viuda, gloria a Dios. Porque la mujer viuda, hermanos, en aquel tiempo y en este tiempo carecen de protección, gloria a Dios, de protección económica y a veces legal y física, gloria a Dios. Y es muy difícil para una mujer viuda, gloria a Dios, y más sin tener hijos, gloria a Dios, confrontar las dificultades, gloria a Dios, cuando no se tiene a su marido, gloria a Dios, que es su proveedor, gloria a Dios. La situación, hermanos, es más difícil para ella. Pero déjenme decirles, gloria a Dios, que la mujer, hermanos, no está sola. La mujer no está sola, gloria a Dios. Hay alguien, gloria a Dios, que no muere y que es inmortal, gloria a Dios, y que no está muerto, y que Él se compadece, gloria a Dios, y Él provee todo lo necesario, gloria a Dios. Y no solamente eso, también Él es tu protector, quien te cuida, gloria a Dios, quien te cuida. Y ese, hermanos, es Jesucristo, es Dios, gloria a Dios. Por eso, hermanos, nos dice que la mujer, una mujer de los profetas, clamó Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que era temeroso, pero ha venido el Creador para tomar 2 de mis hijos, gloria a Dios. Hermanos, sin duda alguna, el esposo de esta mujer tenía buen testimonio, gloria a Dios. Tenía un testimonio, gloria a Dios, que agradaba a Dios. Y era que era temeroso a Dios. Y el temor a Dios, hermanos, el temor a Dios es, hermanos, un principio de conocimiento. ¿Sí entiende? El temer, amor a Dios, es el principio del conocimiento. Porque, hermanos, la causa de por cual muchas personas en el mundo que hay no temen a Dios es porque realmente no hay conocimiento de Dios. Cuando hay conocimiento de Dios, entra el temor y uno tiene, hermanos, más temor de hacer las cosas, o cuando menos, hermanos, lo hace reflexionar. Y al hacerlo reflexionar, nos hace pensar. Nos hace pensar, hermanos, cuando el temor a Dios, gloria a Dios, desagrada. Sí. ¿Cree usted, hermanos, que no haya tenido temor aquella mujer, hermanos? Aquella mujer, hermanos, que fue encontrado en adulterio y que fue presentada delante de Dios, y que delante del Señor, y que esta mujer, ahí en presencia del Señor Jesús, le dicen a aquellos que la encontraron: Señor, Maestro, esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto de adulterio. Ahora, la ley de Moisés manda que a tales personas sean muertas. Gloria a Dios. Sean muertas, apedreadas. Ahora, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Entonces el Señor Jesús los observa
Y él dice que escribiendo a tierra, no sabemos qué escribió, qué fue lo que dijo, escribió ahí, pero tal vez más de alguno de ellos pudo haber leído lo que él escribió ahí. Y si no fue eso, gloria a Dios, la conciencia de ellos empezó a trabajar y a acusarlos. Y a acusarlos. ¿Por qué? Porque hubo palabras que ellos oyeron y cuando la recibieron, hicieron reflexión a su mente, a su conciencia y a su estado pecaminoso. Gloria a Dios. Hicieron conciencia y memoria a su estado pecaminoso. ¿Sí me entienden? Porque el Señor les dijo a ellos: el que sea libre de culpa, que lance la primera piedra sobre ella. ¿Quién está libre de culpa, hermanos? ¿Quién se puede poner enfrente de Dios y puede decir que no tiene pecado o que no ha pecado y que está libre de pecado? Si la palabra de Dios dice que si alguno dice que no tiene pecado y que no conoce pecado, dice, el tal es mentiroso, gloria a Dios. O pretende decir que Dios es mentiroso. Pero Dios no miente. La Biblia dice que todos han pecado y puesto que todos han pecado, están separados de la gloria de Dios. ¿Sí me entienden? Todos han pecado. La conciencia empezó a trabajar. ¿Y qué hicieron? Arrojaron las piedras. Y la mujer quedó sola. La mujer quedó sola. Si no hubiera sido por la intervención del Todopoderoso, del Señor Jesucristo, esa mujer, hermanos, hubiera sido lapidada a pura pedrada, muerta. Gloria a Dios. Pero el Señor Jesús intervino. Gloria a Dios. Y todos la que la acusaban y la condenaban se fueron. Y una vez que están frente a su Señor, ¿dónde están los que te acusaban? Volteó. No está, Señor. Levántate. Dice, ni yo te condeno. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, ni yo te condeno. Vete. Pero eso no es todo, hermanos. Vete y no peques más. Gloria a Dios. Esto, hermanos, esto tiene mucho que decir. Mucho que decir y hablar a nuestras vidas. De que si Dios, hermanos, ya nos ha perdonado, ya nos ha limpiado y ya nos ha purificado, gloria a Dios, y ya nos sacó del lodo y quitó toda la suciedad y nos limpió y nos puso ropas blancas, gloria a Dios, ya, hermanos, no debemos de mancharlas. Ahora, esta mujer le dijo, vete y no pecas más. Hermanos, ella no sabía lo que estaba haciendo. Ella no sabía, quizás, que el adulterio era condenado con la muerte. Pero cuando oyó la palabra, hermanos, fue diferente. Ya supo. Ya ahora, hermanos, conoció.
Y el temor de Dios, hermanos, cayó en ella. Y el temor le dio conocimiento para no volver a hacer lo que antes hacía. Por eso, hermanos, cuando una persona es temerosa de Dios, gloria a Dios, está en el agrado de Dios. Este hombre que murió, aparte de ser un temeroso a Dios, como dijo la esposa, era, hermanos, un profeta. Era un profeta, un siervo del Señor. Un hombre, hermanos, dice que era un hombre temeroso de Dios, gloria a Dios. Y era un siervo del Señor. Pero ahora, hermanos, él murió. Él murió, hermanos, y dejó a su esposa, a una esposa viuda, gloria a Dios. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Ha venido el acreedor para tomar a 2 de mis hijos. Gloria a Dios. Hermanos, esta era una necesidad tremenda, gloria a Dios. Y vamos a observar las necesidades de esta mujer, gloria a Dios. Primero vemos la necesidad de esta mujer, su problema de ella. Mi marido ha muerto y el acreedor ha venido a tomar 2 de mis hijos. En el 4:1 dice así, ¿verdad? Sí, 2 de mis hijos, dice. Este era el primer problema de esta mujer viuda. Era, hermanos, la soledad física. Gloria a Dios. Que toda mujer, cuando muere el marido, pasa, o cuando muere un familiar, el único que tiene, y queda solo o sola. La primera situación difícil era, hermanos, la soledad. Gloria a Dios. Una soledad, hermanos, que en la vida le traía sentimientos, tristeza, gloria a Dios. Y que, hermanos, tuvo que enfrentar en la vida situaciones difíciles para poder criar a sus hijos. Porque, hermanos, para una mujer viuda, el marido es difícil llevar, hermanos, una vida libre o sin problemas o necesidades financieras, gloria a Dios. Pero hay hermanas, o sea, viudas que han sabido salir adelante y sobreponerse ante cualquier situación y que la han hecho de esposo, de padre y madre, gloria a Dios, y han sabido sacar a sus hijos hacia adelante, gloria a Dios. Y han podido, hermanos, confrontar las situaciones difíciles en las vidas. Madres que son dignas, hermanos, viudas, de admirarlas, que pudieron, hermanos, con todo su esfuerzo, centrarse, hermanos, en sus hijos y tomar como prioridad a sus hijos más que todas sus emociones, que todos sus sentimientos, que todas sus pasiones y que todos sus deseos, hermanos, carnales, por el bienestar de superar, hermanos, y llevar adelante a sus hijos. Hermanos, si no hay, hay mujeres así, que, hermanos, lo han logrado. Aún familias que se han quedado, hermanos, huérfanos, y que Dios los ha ayudado. Usted miró esa muchacha, creo que tenía 15 años,
sus padres salieron a cierto lugar y ella tenía 14 años y más hermanitos. Sin embargo, eran los únicos hermanos, no tenía otros familiares, solamente sus padres y sus hermanitos. Y la hermanita mayor, hermanos, cuando se le dio la noticia de que sus padres tuvieron un accidente y murieron al estrellar sus vehículos, y la niña quedó sola, llorando, dijo: yo me haré cargo de mis hermanitos. Hermanos, de 15 años. Si tengo que dejar el estudio, lo voy a dejar. Si tengo que hacer aquello, lo voy a dejar de hacer. Voy a velar por mis hermanos. Y voy a hacerla de padre y de madre por ellos. Y hermanos, la muchachita sacaba adelante a sus hermanitos. Rápidamente vino ayuda humanitaria a esta niña, que se quedaron huérfanos todos ellos. ¿De dónde vino toda esa ayuda? ¿Por qué libró tantas ayudas a ella y a los demás hermanitos? Porque, hermanos, Dios tocó a las comunidades. Porque Dios es padre también de huérfanos, y no solo de viudas y no viudas, padre de huérfanos, gloria a Dios. Y Él provee sus necesidades, gloria a Dios. El segundo problema de esta mujer viuda, hermano, eran sus finanzas, gloria a Dios. Ella, hermanos, no tenía dinero. Dice la palabra del Señor que la muerte de su esposo, ella quedó, hermanos, desamparada. Trató de vivir lo mejor mientras tenía sus ahorros. Podía hacer algunas cosas como comprar comida y ciertas utilidades. Con único o poco esfuerzo, hermanos, trató de ser lo mejor para sus hijos, para su familia. Pero, hermanos, cuando no hay un recurso suficiente y muere el esposo y deja a la esposa, hermanos, sin recursos fuertes para poder confrontar en la vida situaciones difíciles, pasa, hermanos, por carencias muy difíciles, y lo poco que quede de ahorro, hermanos, si no se cuida, se termina. Y cuando se termina el dinero, hermanos, gloria a Dios, entonces viene lo más difícil. Con el paso del tiempo, sus ahorros fueron terminados y ahora estaba, hermanos, endeudada. ¿Sí me entiende? Ahora ella tenía deudas. ¿Y qué va a hacer uno con tantas deudas que tenga, hermanos, y no puede pagarlas? ¿Qué va a hacer con tanta hambre que tiene y no puede comer? Estamos hablando, hermanos, de un Dios proveedor. Un Dios, hermanos, que provee las necesidades. Pero aquella, hermanos, hermana, aquella mujer, gloria a Dios, que es de un buen testimonio como esta madre viuda, gloria a Dios. El haberse casado con un hombre de Dios de un buen testimonio hizo de ella, hermanos, una mujer fiel a Dios. Y no fue ninguna casualidad que que Eliseo fuera a mirar a esta mujer viuda, gloria a Dios, para oír sus necesidades, gloria a Dios. Ahora confrontaba las finanzas,
Sus pocos ahorros se habían terminado, pero ahora tenía, hermanos, otro problema que confrontar. No es uno solo solamente hay. Hay muchos problemas, hermanos, que uno confronta en la vida. Si Dios le quita uno y viene otro, siempre van a estar. Pero hay una esperanza en Dios de que cuando Dios dice, hasta aquí estás, los elimina, los quita. Cuando son presentados delante de Dios sus necesidades. Estamos viendo, hermanos, por escala, la situación de una mujer, hermanos, que es viuda. Y los problemas que va confrontando. Ahora, hermanos, después de las finanzas, ahora tiene el tercer problema, que son los hijos. Sus hijos, gloria a Dios. ¿Qué tienen que ver sus hijos? Bueno, hermanos, antiguamente entre los judíos se cancelaba la deuda con un acuerdo voluntario, y es de hacer ser siervos o esclavos. Si no hay con qué pagar, hermanos, lo que tenía antiguamente, los hijos, hermanos, iban a responder por esa necesidad. ¿Usted sería capaz, hermanos, de entregar a sus hijos así? Para saldar una cuenta, una deuda, verlos esclavizados, sufriendo. El acreedor, hermanos, podía disponer de eso. ¿Sí me entiende? Podía disponer de sus hijos. Gloria a Dios. Ese era el tercer problema que confrontaba. El acreedor tenía derecho de cumplir una obligación, especialmente que se le pague la deuda. Esta mujer viuda estaba endeudada, y el acreedor, al ver que no podía pagar el valor, gloria a Dios, decidió cancelar la cuenta, pero tomando a 2 de sus hijos por esclavos. Hermanos, una madre no va a pelear por sus hijos y no va a permitir eso. Gloria a Dios. Se puede mirar ahora la situación de esta madre. 2 de sus hijos, desprenderlos de ella. Gloria a Dios. Pero había otro problema también, hermanos, gloria a Dios. Y el cuarto problema era, hermanos, era sus inversiones. ¿Qué es? Que ella no tenía absolutamente nada. No tenía absolutamente nada, gloria a Dios. Así dice la palabra de Dios. En el 4:2 dice que no tenía nada, solamente una vasija. ¿Qué tengo? Solamente una vasija. Es algo tremendo, hermanos. No tenía nada, solamente una vasija y con un poco de aceite. Pero, hermanos, ahí está Dios al cuidado de esa situación. Dios, hermanos, tiene los medios, gloria a Dios, para de lo que no tengas, obtengas. Para que de nada que haya para ti.
y para mí. Gloria a Dios. Dios es poderoso, gloria a Dios, para que de lo mínimo o de lo poco sea multiplicado, gloria a Dios, y se multiplique, hermanos, de lo más mínimo, aún de lo nada. Dios es poderoso para multiplicar, gloria a Dios. Hermanos, Dios tiene el poder. La mujer no tiene nada. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de inversión? Nada. Solo una vasija que está puesta ahí con un poco de aceite. Pero hermanos, Dios es poderoso y puede rendir y puede multiplicar de lo poco que tienes mucho. Es poderoso que puede ser que tu cheque que apenas crees que te alcanza para pagar tus ciertas utilidades, pero que si tú confías en Dios como esta mujer y que Dios es poderoso para que de lo poco que tú tienes, de lo poco que tienes, sea multiplicado, rinda y no solamente pagues tus utilidades y aún te sobre el dinero, porque Dios que te hace que de lo poco se multiplique. Gloria a Dios, se lo muestro por la palabra de Dios, que la palabra de Dios es recta, fiel y verdadera. Y lo que dice, así es. Vaya conmigo a Mateo capítulo 14 y versículo 15. Gloria a Dios. Mateo capítulo 14 y versículo 15. Note bien lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 14 y versículo 15. Y así vamos a ir leyendo. Dice: al atardecer se le acercaron los discípulos. ¿Verdad? ¿Cómo es ahí? Diciendo. Se le acercaron diciendo: ahora ya es tarde. La hora ya es tarde. Despide pues a la multitud para que vayan a las aldeas y compren alimento. Note bien, hermanos, dice, gloria a Dios, Mateo 14, y dijimos el versículo 15, dice, una vez más, pero vamos a ver desde el 14 hacia adelante, perdón. Dice, una vez más, para aclarar más bien las escrituras. Y saliendo Jesús vino y una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos, que ese es su amor manifestado siempre. Cuando anochecía se le acercaron, ¿quién? Sus discípulos. Sus discípulos, amén, diciendo: el lugar es desierto ahora, y ya pasada, y despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Gloria a Dios. Y ellos dijeron, compren de comer. Versículos dice, y les dijo: no tienen necesidad de irse, deles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Sí? Esto, hermanos, vea como Eliseo. ¿Qué tiene, mujer? Tu sierva no tiene solo, ¿qué? Una vasija con un poco de aceite. En otras palabras, esto que es, no es nada, es muy poco para mis hijos y para mí. Y aquí los discípulos, hermanos, le están diciendo al Señor: la noche ya es avanzada, todos se fueron
está solo, está desierto. Gloria a Dios. Despídenlo, mándalos a las aldeas para que compren de comer. Gloria a Dios. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Gloria a Dios. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino panes, 5 panes y 2 peces. Y él le dijo, tráemelos acá. Entonces le mandó a la gente a recortarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, gloria a Dios, bendijo y partió y le dio los panes a sus discípulos y sus discípulos a la multitud. Y dice el versículo 20, comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar los niños. Gloria a Dios. Óigame, los que comieron fueron 5,000, sin contar los niños. Y las mujeres aparte. Y las mujeres aparte comieron, y dice, y se saciaron. Gloria a Dios. Y las que sobró lo aguardaron. Gloria a Dios. Hermanos, ¿no es poder eso? ¿No es un poder glorioso del Señor? ¿No es el Dios que todo lo provee? No había, hermanos, más de 5 panes y 2 peces. Gloria a Dios. Y había una multitud que tenía hambre. Habían estado toda la tarde, todo el día. Ya estaba oscuro, ya era tarde, y la gente tenía hambre. Gloria a Dios. Y sus discípulos, hermanos, le dicen, Señor, mándalos a las aldeas que compren, gloria a Dios, comida. Y Jesús le dijo, no es necesario que se vayan. No es necesario. Denle vosotros. Hermanos, esta es la fe que se debe de actuar. Si el Señor le dijo a ellos, denle vosotros, ellos tenían la autoridad, hermanos, para poder hacer que se multiplicaran los peces y los panes. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Ellos tenían la autoridad porque Dios les dio la autoridad. Y cuando Dios le da la autoridad a alguien y la reconoce de su pueblo, a su iglesia, la autoridad que Dios le dio ante una situación difícil, y lo cree, puede traer milagros en tu vida, éxito, victoria. Porque si Dios te lo dio, tienes que creerlo. Gloria a Dios. Los discípulos, hermanos, dudaron del poder del Señor Jesús. Dudaron, hermanos, en ese momento de la autoridad que Dios les había dado. Gloria a Dios. Porque un hombre de fe de Dios y que está y tiene el respaldo de Dios, no duda del poder que Dios le ha dado. Y que cuando Dios le dice, haz esto, y obedece y lo hace, Dios lo respalda.
a lo que él pone por obediencia. La hermana lo acaba de contar, hermanos, de esa persona que oró, ¿verdad? De ese joven. Ella obedeció y ella creyó en Dios, y Dios realizó allí el milagro en este joven. Lo ve diferente, lo hace diferente. ¿Cómo lo hizo? Como dijo, yo no sé. Ella no sabe, pero Dios sí, porque Él fue el que hizo la obra a través de ella. Gloria a Dios. Dios usó un medio para hacer la sanidad en otra persona, porque ella creyó. Hermanos, Eliseo le dice, cuéntame, ¿qué tienes? Tu sierva nada. Pero ahí está un hombre de Dios, un hombre que cree en el poder de Dios, un hombre, hermanos, que no está vacilando, que él sabe que lo que se va a realizar y el milagro que se va a hacer en esa mujer va a ser a través de él por el poder de Dios. ¿Sí me entiende? Esa es la postura que deberían haber tomado los discípulos. El Señor, hermanos, si no les hubiera dicho, deben vosotros de comer. Si Él le dice, deben de comer, es porque Él está dando la autoridad, el mandato. Hay que obedecer la palabra. Hay que tener fe. En cierta ocasión, uno de los discípulos dijo, Señor, ¿quieres que oremos nosotros? Así como oró Elías y descendió fuego. Fíjense, hermanos, este hombre tenía fe, este discípulo. Y si el Señor lo permite, dice, sí, ora, clama para que descienda fuego, y desciende fuego. Tenía fe. Él dijo, oramos para que descienda fuego. Él sabía que si oraba y era permitido por el Señor, fuego iba a descender. Gloria a Dios. Hermanos, ese es el Dios que tenemos. Sin embargo, los discípulos, hermanos, cuando vieron el milagro, ¿cómo se le han de ver abiertos los ojos? No lo dice aquí, pero ya me imagino. ¿Viste? Mira cómo se multiplicó los panes y los peces. 5,000 niños, personas comieron, sin contar los niños, sin contar las mujeres. Si comieron 5,000, creo que cuando menos habrían comido ahí mínimo unas 10,000 personas. Hermanos, con solamente 5 panes, 2 peces. Ese Dios está vivo. Ese Dios es el mismo que adoramos, servimos y venimos a escuchar su palabra. Y que debe de creerlo y debemos de creer de todo corazón que Él, gloria a Dios, hace multiplicar las cosas de la nada. Gloria a Dios. Y que suple las necesidades. Por eso el apóstol Pablo dijo a la iglesia de Filipos, en Filipenses capítulo 9, 4-9, el apóstol Pablo, miren lo que le dice a la iglesia. Y mi Dios, pues, ¿qué? Pablo dice, hermanos, y mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Es Dios el que suple todas las necesidades. En las escaseces, gloria a Dios. Dios envió a Eliseo a visitar a esta mujer viuda que está viviendo una situación juntamente con sus hijos de extrema pobreza. Gloria a Dios. No tenían que comer, una poca vasija, algo muy significativo para la gente.
Pero esas vasijas, hermanos, representan a Dios. Y esas vasijas representan, hermanos, la fe. Gloria a Dios. Una fe, hermanos, que sería como una semilla. Una fe como una semilla, hermanos, de prosperidad financiera. Gloria a Dios. Sí, porque todo está en las manos de Dios. Gloria a Dios. El mucho. 5 panes, 2 peces en la mano de Cristo fueron multiplicados para darle de comer a más de 10,000 personas, sin incluir a los niños. Gloria a Dios, porque fue presentado al Señor. Gloria a Dios. Esta necesidad, gloria a Dios. Lo poco en la mano de Dios, hermanos, rinde mucho. La mujer viuda era una mujer obediente. Cuando Eliseo le dice a la mujer, ve y pide vasijas, ve y pide vasijas prestadas. Ahí lo dice en el 2 Reyes 4:3, lo dice. Ve y pide vasijas prestadas de todas tus vecinas, vasijas vacías, no pocas. Note bien. Vasijas vacías, no pocas, no importan. ¿Qué fe tiene él para creer que se van a llenar? Si llevas miles y miles, tráelas, consigue las que puedas, que no sean pocas. Ve, consigue, le dice la mujer. 4:3 el versículo. Y le dice, ve. La orden era apremiante, hermanos. Ahí está. Ella tenía que actuar rápido. Le dice en el 4:3 de 2 Reyes, capítulo 4, versículo 3, dice, ve, la orden era apremiante, rápido, porque el tiempo, gloria a Dios, el tiempo era, gloria a Dios, contado. Hermanos, hay que actuar. ¿Cuántas bendiciones, gloria a Dios, y cuántas, gloria a Dios, cuántas cosas no se pierden en la vida por no actuar rápido? Cuántas bendiciones, hermanos, gloria a Dios, se van porque, hermanos, no actuamos, o porque tenemos la pereza, el desánimo. No, hermanos, hay que actuar rápido, aprovechar el tiempo, gloria a Dios, porque, hermanos, déjenme decirles de que el tiempo está, y si no se aprovecha las bendiciones, después no lo vamos a agarrar. El tiempo es apremiante. Muchos, hermanos, la pereza, el cansancio, el desánimo, gloria a Dios, los detienen y no son precavidos en cuanto al tiempo. El tiempo pasa, hermanos, y las bendiciones se le están perdiendo. Las bendiciones se le están yendo, gloria a Dios, porque han permitido, hermanos, no obedecer. No siempre estar ahí. No siempre va a estar Eliseo ahí. No siempre voy a estar aquí, mujer viuda. No siempre voy a estar frente a ti. El tiempo es apremiante. Actúa rápido. Dios obra en tu vida. Solamente es de actuar rápido, está ahí. Gloria a Dios. No siempre va a estar ahí. Jesús lo dijo, hermanos, gloria a Dios. Jesús lo dijo en cierta ocasión. A los pobres siempre lo tendréis, pero a mí no, siempre me tendréis. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que mientras está el Señor, aprovechar. Mientras día está claro, avancemos y logremos, alcancemos las bendiciones. Porque la noche es avanzada, hermanos. Y la noche avanza y llega el día, se va, cuando no se puede hacer nada. ¿Sí me entiende? Eliseo, hermanos, le dijo, ve, consigue vasijas
rápido, gloria a Dios. El tiempo es apremiante, gloria a Dios. Hay que aprovechar el tiempo. Dijo a sus discípulos Jesús dijo a Mateo 24, Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 26, 11, pero a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, pero a mí ¿qué? No siempre. ¿Ya? No siempre, hermanos. Jesucristo da a entender que debemos de aprovechar mientras que la presencia está con ellos. Elías iba a estar allí en ese lugar, gloria a Dios, diciendo, ve, consigue vasijas prestadas a todos tus vecinos, no pocas. La mujer consiguió muchas vasijas, sin duda alguna, que relación de esta mujer con sus vecinos, hermanos, era una relación buena. Ella pidió a sus vecinos vasijas prestadas. Esto significa que, hermanos, que también pronto tendría que regresarlas. ¿Sí? Para haber conseguido muchas, era buena vecina. ¿Verdad que sí? Tenía buena relación con las vecinas. Y si no se tiene buena relación con los vecinos, hermanos, déjeme decirle, hermano, que se pierden también. Si esta mujer no hubiera tenido una buena relación con sus vecinos, no hubiera obtenido tantas vasijas para ese aceite. Es mejor, hermanos, tener amistades que enemistades, gloria a Dios. Como decía mi esposa, vale más no cerrarle la amistad, el hablar a este vecino por lo muy mal que se comporta y me dice, y prefiero tenerlo como amigo y no como enemigo, gloria a Dios. Porque, hermanos, tarde que temprano, hermanos, va a necesitar. Ahí tiene un ejemplo a mi esposa, lo que le sucedió. Una vecina le dice, siento del Señor regalarle $100. Fíjense, hermanos, alguien a una vecina de enfrente le dio $100 a ella para que comprara marqueta. Tener una relación buena, amistad, hermanos, con los vecinos es una bendición. Pero tener un pleito, contiendas con vecinos, gloria a Dios, no carrea bendiciones, carrea preocupación, frustración, división y hasta disgustos delante de Dios, gloria a Dios. Entonces, hermanos, no diga por qué, hermanos, no hay bendición en su casa. No diga por qué, hermanos, no marchan bien las cosas en su hogar. No culpe a Dios de lo que le pase. Le pasa lo que le pasa a uno, hermanos, porque uno mismo no sigue el ejemplo y el testimonio de esta mujer. Seguir el testimonio de esto trae bendición. Créalo. Créalo. Hermanos, ella pidió prestado, significa que lo prestado se devuelve, ¿verdad? No se queda. Lo prestado, una vez que termina, hay que regresar a los dueños. Porque, hermanos, lamentablemente, habemos hermanos que pedimos prestado y nos devolvemos las cosas. Nos quedamos ahí con las cosas que nos prestaron. No, hay que devolverlo para atrás. Todo lo que prestamos. Mire, hermanos, cuando vine para aquí, el templo afuera parecía un monte. Empecé a limpiar ahí todo lo que había, mucho cocinar afuera. La iglesia se da mal aspecto. Bonita por fuera, pero sucia por fuera, con basura por fuera, la casa del Señor. Y entonces era un monte allá afuera. Y dije, no, la casa del Señor va a estar bien. Y empecé yo a arrancar con la mano, así las ramas grandes afuera, y por acá. Entonces me dijo la pastora, ¿sabes qué? Tráete un cuchillo, y con el cuchillo empieza a cortar las ramas. Entonces, hermanos, empecé a cortar las ramas con el cuchillo. Y se me hacía más difícil. Entonces, un vecino de aquí enfrente, de ahí, de la llantera, la vecina, me miró y me dijo, oiga, pastor, espere un momento. Fui, la esperé y me trajo unas tijeras. ¿Sabes cuáles?
de esas que hacen así. Con las tijeras, dice, es más rápido. Oh, me pasó las tijeras. No, empecé más a cortar ahí. Se la presto, me dijo. Entonces empezamos, limpiamos, dejamos muy bonito ahí, quitamos todo esto de la pastora. Y luego fue y trajo una cosa que compró de ella, pues ella lo compró, de su bolsa lo compró. Y Dios la bendiga, la multiplique, hermano, porque yo la bendecí por esa acción. Y yo limpiando ahí, hermanos, todo lo que ella hizo y lo que hice yo, no fue para mí y no fue ni para el pastor ni para la pastora. Lo hizo para Dios. Y de Dios recibirá recompensa. Y de Dios recibiré recompensa. Mire cómo está afuera, bonito. Y mire lo que influyó eso. El vecino mismo de frente que empezó las tijeras, hizo lo mismo. Cortó ahí y ya puso allí zacate. Ya puso zacate. Sembrado o algo así, verde, pero lo muy bonito. Hermanos. Y cuando trabajamos, se me olvidó las tijeras. Pero ella vino para acá y le dice la pastora, oiga, ¿le sirvieron las tijeras? Oh, sí. Muchas gracias. Aquí están. ¿Ve? Ahora, ¿qué tal si dice el pastor o la pastora, oye, qué buenas están? Tal vez ella no se lo olvidaron, ya no me va a pedir, la voy a dejar para mí. A ella se lo olvidarían, pero a Dios no. Y Dios me iba a decir, oye, tu acción no es de buen testimonio con tu vecino. Lo que tú tienes que regresarlo, porque lo que se da, se presta, se devuelve y no se queda uno con las cosas, gloria a Dios. ¿Sí? Lo que se da, se devuelve y no se queda uno con las cosas. Y la palabra de Dios lo dice claramente. A ver si encuentro la cita donde menciona, bueno, ya es tarde, ya me cogí tiempo, discúlpeme, pero voy a tener que cortar el mensaje. Pero dice la palabra de Dios que no debamos a nadie, sino que devolvamos, gloria a Dios, lo que nos han prestado, gloria a Dios. No debiendo a nadie, sino devolver lo que nos han prestado. De manera que, hermanos, por último, ya para no cansados, gloria a Dios, la mujer, hermano, consiguió vasijas. ¿Y qué pasó? Entró al cuarto con sus hijos y le dijo, llénalas, llena las vasijas. Y dice que estuvieron llenando las vasijas. Se terminaron, hermanos. Se cerró la llave. ¿Cuándo se cerró la llave? Cuando ya no había vasijas. Aún la mamá se dijo, deme más, deme otra, y otra, y otra. Pero último dice, mamá, ya no hay vasijas, se terminaron. ¿Y la llave qué pasó? Se cerró del aceite, porque no había vasijas. La bendición fluye, hermanos, y no se corta mientras tengamos lo suficientes. Si la vasija siempre está abierta, siempre habrá ungüento, aceite. Deje, hermanos, que su corazón siempre esté dispuesto a recibir la llenura del aceite divino del Señor. ¿Lo cree, hermanos? La mujer, hermanos, tuvo, hermanos, aceite. ¿Qué es lo que hizo? Le dice Eliseo, con este aceite paga a tus acreedores. Le dio mucho. Con este aceite, dice, come tú y tu familia todos los restos de tu vida. ¿No es una bendición? Sí. Si Dios suple eso, hermanos, Dios suple tu necesidad. No sé cuál sea tu necesidad. Quizás no sea esto, sea otra.
pero Dios te lo suple. Amén. Vamos hasta aquí, hermanos, y Dios nos bendiga. Amén. Vamos a sentar y vamos a darle gracias a Dios. Hermano, me extendí un poco de la predicación porque quería poner el tema, todo el mensaje. Así, bueno.